Bueno, nos piden verificar si esta ecuación diferencial es exacta. En caso de que lo sea, debemos resolverla. Entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar si la derivada de esta expresión con respecto a y es igual a la derivada de esta expresión con respecto a x. Entonces la derivada de menos 2x3 más 2x a la x2 y con respecto a y, miren, donde esté la x una constante, esto es 0, y aquí con respecto a y, pues esto es una constante por y, es simplemente la constante 2x a la x2. Ahora vamos a encontrar la derivada de esta expresión de la que tenemos aquí con respecto a x, es x2 más 2y. Miren, esta es una función exponencial, la derivada de una función exponencial es la exponencial por la derivada de su exponente. En este caso la derivada del exponente es 2x, y como esta es función de y, la derivada de una función de y, donde solo hay y, pues como si fuese una constante, es 0. Miren, esto y esto es igual porque esto es 2x por e a la x2 y esto es 2x por e a la x2. Por tanto, la ecuación diferencial es exacta. Como es exacta, tenemos que encontrar una función xy igual a c, miremoslo aquí, tal que la derivada de esa función con respecto ahora sí a x sea menos 2x3 más 2x a la x2 y la derivada de la función con respecto a y sea igual a e a la x2 más 2y. Entonces vamos a integrar a continuación la función xy, va a ser la integral, o sea, integrando ambos lados por dx, pues eliminamos el dx de acá y aquí como si fuera separación de variables, y tenemos la integral de menos 2x a la 3 más 2x a la x2y de x. Esta integral, miren, la de x3 es x4 sobre 4. Por este menos 2, miren, menos 2 sobre 4 es menos 1 medio. Menos 1 medio x a la 4. En este caso, la y es como si fuera una constante que va a multiplicar a la integral de e a la x2 por 2x. Miren que la integral de una función exponencial por su derivada es la función exponencial. Entonces es e a la x al cuadrado más por y, perdón, la y es como si la hubiéramos sacado, recuerden, como constante, más una función de y. Esa función de y aparece como si fuera una constante. ¿Por qué? Supongamos que vamos a derivar esto y debemos llegar a esto que tenemos acá, con respecto a x, obviamente. Esa es la verificación de una integral. Entonces, si derivamos, aquí me queda el 4 que baja, 4 sobre 2, 2, con este menos 2, y aquí queda x a la 3. Luego tenemos la derivada de e a la x2, estamos derivando con respecto a x, es e a la x2 por su exponente 2x, miren, 2x e a la x2, y aquí está la y, perfecto. Pero la derivada con respecto a x de g de y es 0, por eso es como si fuese la constante. Entonces ahora lo que tenemos que encontrar, ya tenemos la función de xy, pero no tenemos g de y. Para hacerlo vamos a derivar nuestra función con respecto a y. ¿Para qué? Para poderlo después igualar con esto que tenemos aquí. Entonces la derivada de la función con respecto a y, miren, de esta función con respecto a y es menos 1 medio de x4 es 0, porque es la variable es y, entonces ahí se nos anula, y aquí tengo y por una constante, entonces queda la constante, ¿sí o no? Porque tengo y por e a la x2, entonces tengo la variable por la constante, pues desaparece la variable que está lineal, que hay esta, y luego tengo g' de y, porque la derivada de g de y con respecto a y es g' de y. Ahora sí, lo único que tengo que hacer simplemente es igualar esto que tengo acá con esto que tengo acá, porque ambos son la derivada de la función con respecto a y. Luego vamos a tener aquí, podemos generar mejor el espacio arriba. Vamos a tener
igualando que e a la x2 más g' de y tiene que ser igual a esto, que es la derivada, a e a la x2 más 2y. De aquí miren, puedo cancelar este y tengo, estoy restando a ambos lados de una igualdad de una misma cantidad, eso se puede, g' de y es igual a 2y. O sea que g de y es integrar. Si la derivada es 2y, la función original es y al cuadrado. Miren, ya tengo mi g de y. Como ya tengo g de y, lo único que tengo que hacer es simplemente sustituir aquí e igualar a 0. Entonces, a c, perdón. Entonces, vamos a quitar esto, ya no lo necesitamos más. Y tenemos que f de xy es igual a menos 1 medio x4 más y por e a la x2 más y cuadrado, miren, este es g de y, igual a una constante c. Esta parte es la que me interesa a mí. Esta es la solución de mi ecuación diferencial. Entonces, rápidamente, ¿cómo lo hicimos? Primero verificamos que la ecuación diferencial dada fuese exacta. Para hacerlo, derivamos esto que tenemos aquí con respecto a y esto que tenemos aquí con respecto a x. O sea, las derivadas cruzadas. Si las derivadas cruzadas son iguales, entonces decimos que la ecuación diferencial es exacta. Como es exacta, tenemos que encontrar una función xy igual a c, tal que la derivada de la función con respecto a x fuera esto y con respecto a y fuera esto. Integramos esa parte, o sea, decíamos que si la derivada de la función con respecto a x era esto, integrábamos con respecto a x, que es esta parte, y encontramos aquí un problema y es que nos aparece un g de y. Para resolver el problema del g de y, lo único que tenemos que hacer es derivar esta función con respecto a y, que fue lo que hicimos. Bueno, esa parte ya no la tenemos acá, y lo igualamos con esto. Bueno, obtuvimos e a x2 más g' de y, sí, ahí está. Igualamos para encontrar g' y g', después de tener g' es muy fácil encontrar g de y porque no es sino integrar a ambos lados. Integramos y obtenemos que es y cuadrado, sustituimos e igualamos a c, y con eso entonces terminamos nuestro ejercicio.